Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda, este espacio, este podcast, pues donde hablamos de temas un poquito de actualidad relacionados también con lo que es el compromiso social, todas estas obras benéficas, todo lo que significa esto de vivir en comunidad, vivir todos juntos y sobre todo con un compromiso muy orientado al servicio. Entonces, el día de hoy pues los voy a estar acompañando en el desarrollo de este podcast. Mi nombre es José Daniel Ayala, acá tengo otros dos estudiantes de la materia de teología. Tengo aquí a nuestro compañero Hernando Peña y a nuestra compañera Valeria Borges. Ellos pues, nos van a estar acompañando en esta ocasión para esta cita. Entonces pues tenemos que hoy nos convoca un tema muy especial que es la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Pues tenemos que de entrada, este es un texto que no solamente ofrece una reflexión profunda sobre el mundo actual, sino que también propone caminos de esperanza a través de lo que es la fraternidad y la amistad social. Entonces, para empezar hablando de este tema, pues eh, agradecerles nuevamente a los estudiantes que tenemos aquí. Muchísimas gracias por prestar de su tiempo, por estar aquí, por estar compartiendo sus experiencias. Entonces, vamos a empezar con algo que es un poquito más personal, ¿listo? O con algo relacionado a la experiencia propia de ustedes. Entonces, ¿cuál fue como la parte del capítulo que más les llamó la atención? Que los tocó profundamente. ¿Cuál es como esa idea que resonó con más fuerza en ustedes y por qué? Pues a mí sinceramente me impactó muchísimo el llamado del Papa Francisco a un amor sin fronteras. La encíclica empieza con las palabras Fratelli Tutti, algo que nos recuerda que todos somos hermanos, algo que la verdad sinceramente me impactó mucho porque muchas veces en la actualidad se tiene la creencia de que todos debemos ser individuales, tenemos que ser cada uno por su lado, ser un hombre hecho por sí mismo, ser una isla, y me gusta mucho que el Papa las palabras Fratelli Tutti nos llama a que todos somos hermanos y de que el amor tiene fronteras. Eso me llama mucho la atención, y también eso me hace pensar de que como individuos muchas veces nos pasa eso, y es un recordatorio constante que nos hace el Papa. El Papa también propone la fraternidad que no se limite simplemente a lo local o lo nacional, que muchas veces pasa, sino que también se extienda mucho más a otras partes, a los extranjeros, a la gente migrante, a la gente diferente. También me hizo reflexionar mucho sobre mi día a día en mi universidad, aquí en la Universidad Javeriana. Muchas veces nos movemos en círculos cerrados, pues no nos vamos a mentir. Todos tenemos nuestro grupito, o son las personas de las carreras con los de la carrera, los de la salud solo andan con los de la salud, y los de la ingeniería solo con los de ingeniería. Pero pues muchas veces uno a veces necesita de ellos, y es una cosa que a mí también me parece muy importante. Yo hace poco tuve un parcial de matemáticas, y en mi área la matemática obviamente es muy importante para la enfermería, pero no es muy fuerte. Entonces le pedí ayuda a un amigo que es ingeniero, que me pudo explicar perfectamente, y eso para mí es muy significativo porque entre todos nos podemos ayudar, porque cada persona tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades, y si entre los dos nos ayudamos podemos crear cosas mucho más grandes. Es un llamado que nos da el Papa Francisco muy grande. Y pues también el texto me desafía mucho a salir de esa comodidad de, de siempre estar con los mismos, y acercarme a nuevas personas, y a tener una mirada más humana y más abierta, a ser más fraterno, que implica ver al otro como un igual, incluso cuando sus ideas o costumbres sean muy diferentes a las mías. Eh, Creo que muy chévere, qué bacano eso, ¿sabes qué? A veces pasa mucho, o sea, pasa a veces que uno se ensimisma tanto en su entorno, en todo lo que hace parte de lo propio, que nos olvidamos de que las demás personas también tienen otras dimensiones, otras proyecciones, como otros medios y otros entornos en los que también se mueven.
Y pues en parte de entender eso también nos va a ayudar a ser más fraternos con los demás. O sea, entender que todos tenemos nuestras diferencias, tanto físicas como étnicas, como en creencias religiosas, como en diferentes tipos de cosas, ideologías políticas, lo que sea. O sea, empezar a comprender eso y aceptar el hecho, o más bien entender el hecho de que eso no se puede cambiar, sino que más bien hay que practicar la fraternidad desde allí, pues me parece que es un buen paso para acercarnos un poco más a este llamado de la fraternidad, del Fratelli Tutti. Entonces ahora vamos con nuestra estudiante Valeria. Pues muy interesante lo que nos cuentas tú, Alberto. Ahora, ¿tú qué opinas de todo esto, Valeria? Cuéntanos. Bueno, a mí me ha marcado en cómo el Papa entrelaza la fraternidad con los problemas sociales actuales. No solo queda una reflexión teórica, él habla con más claridad sobre la migración, la pobreza, la exclusión, el racismo. Me ha hecho pensar en la situación aquí en Colombia, aquí en la ciudad de Cali, donde muchas personas, inmigrantes, especialmente venezolanas, llegan en condiciones muy difíciles. El texto me ha hecho unas interrogantes muy interesantes, como estamos dispuestos a reconocer su dignidad, a integrarlos realmente como hermanos y hermanas. Eh, la fraternidad para mí no es solo un sentimiento bonito, sino una responsabilidad. Me hace pensar en la indiferencia que a veces mostramos nosotros como personas hacia los demás, como si el sufrimiento ajeno no nos tocara. La encíclica me recordó que no puedo quedarme indiferente, tengo que actuar desde donde estoy. Sí, muy bien, muy chévere. Entonces, muy buenos esos puntos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo creen que Fratelli Tutti nos invita a repensar nuestras relaciones interpersonales y sociales? Eh, Pues sinceramente pensándolo desde el punto que nos planteas, el Papa Francisco se atrevió a cruzar fronteras físicas y espirituales, algo que por lo que yo tengo entendido en mi poco conocimiento frente a los papas anteriores, esto es algo completamente novedoso y en una época en la que vivimos cruzada por la violencia física, por la violencia étnica, por la violencia de ideologías. Él fue y encontró el otro lado de la humanidad, sin armas, sin violencia. Eso nos habla de una valentía distinta, una valentía del diálogo. Hoy donde hay tanta polarización, tanto odio en redes sociales, tanto prejuicio, es un ejemplo mucho más vigente que nunca. Necesitamos más líderes y más ciudadanos capaces de escuchar, que no pasa mucho hoy en día. Tener puentes para dialogar desde el respeto y no desde el odio. En nuestro contexto académico, lo que implica fomentar espacios donde se puedan compartir ideas diversas sin miedo a ser juzgados, algo que pasa mucho hoy en día. Si podemos empezar a utilizar y a entender un poco más este llamado que hace el Papa Francisco y lo que él ha hecho con el Fratelli Tutti, podríamos mejorar mucho más como sociedad, pero es empezar a introducir eso en nuestras vidas y creo que lo podemos empezar a hacer desde nuestra universidad, desde nuestro entorno. No es necesario que vayamos ahorita a cambiar el mundo, pero con el mero hecho de empezar a hacer un pequeño cambio en nuestra pequeña comunidad, ya todo puede ir a empezar a cambiar a mejor. Estoy de acuerdo con lo que comenta mi compañero Hernando Adolfo. Además, cabe recalcar que el Papa también nos recuerda que nuestras decisiones individuales tienen consecuencias globales. Vivimos en un mundo profundamente interconectado. Lo que hacemos aquí afecta al otro lado del planeta. Puede afectar a alguien que esté muy cerca, como también puede afectar a alguien que esté muy lejos. Todas las consecuencias, todos nuestros actos tienen consecuencias. Lo que hace, por ejemplo, nuestras decisiones de consumo, el uso de recursos naturales, todo eso tiene impacto. Fratelli Tutti nos llama a un compromiso real con el cuidado del planeta y con la justicia social. Es una
Invitación a ser ciudadanos responsables, a pensar en términos de nosotros, no solo de yo. En tiempos de crisis climática y desigualdad creciente, este mensaje es más urgente que nunca. Sí, sí, muy interesante todo eso, o sea, qué importante es eso que dicen en verdad, todo ese tema de este compromiso con estas causas. Entonces, pues ya hablando de lo que son ejemplos concretos, pues la encíclica, digamos así, que abarca pues algunos eventos históricos, algunas de estas fuentes, y pues tenemos que mencionar un episodio muy simbólico, que es como el encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Malik al-Kamil, siglo XIII. Entonces, ¿qué enseñanza creen que nos deja para el mundo de hoy? Pues yo sinceramente me llevo el compromiso de mirar a los otros con más empatía, de no encerrarme en mis propios problemas y prejuicios y más que nada ser mucho más consciente de mis actitudes cotidianas. Puede sumar o restar a la fraternidad, eso es claro, pero yo sinceramente quiero empezar por mi entorno más cercano, mi familia, mis amigos, mis compañeros, porque sinceramente yo tengo esperanza después de leer esto y con todo lo que ha construido el papá y con todo lo que he aprendido leyendo esto, de que puedo construir un mundo mucho más fraterno. Pero todo esto empieza con pequeños gestos, pequeños trabajos, pequeños cambios. Poco a poco se puede construir lo que el papá nos quiere enseñar. Yo coincido y también creo que el ejemplo de San Francisco nos enseña que el diálogo no es sinónimo de renunciar a nuestras convicciones. Él no dejó de ser cristiano por hablar con el sultán, pero sí se acercó con una disposición auténtica a comprender al otro. Esta actitud es clave para la construcción de la paz. Muy importante. En Colombia, un país con tantas heridas, el diálogo es fundamental, pero no cualquier diálogo. Uno que reconozca las injusticias, que escuche a las víctimas, que esté dispuesto a sanar desde la verdad y la reparación. La fraternidad no puede construirse solo sobre el olvido, sino sobre la memoria y la justicia. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por sus aportes tan valiosos. Créanme que pues este espacio, este momentico ha sido una conversación muy enriquecedora. Pues hemos sacado como algunos de los aspectos más importantes de este capítulo. Aquí los debatimos, aquí pues pudimos hablar un poco sobre las experiencias personales que surgen a la hora de abarcar pues todas estas ideas que están contenidas en este capítulo. Y pues nada, para concluir, para finalizar, tenemos que las ideas de Fratelli Tutti nos invitan a imaginar y a construir un mundo distinto, o sea, que sea un mundo que sea más humano, un mundo más justo, mucho más fraterno, en realidad. Y créanme que desde todas las profesiones, desde todas las posiciones, esto se puede hacer perfectamente, desde todos los oficios. Siempre, siempre, siempre hay una oportunidad para ejercer la fraternidad, para ser una buena persona con las demás personas, tanto porque ellos lo merecen, así como también porque nosotros lo merecemos. Entonces espero que esta conversación inspire a quienes nos escuchan y a reflexionar y actuar con más amor hacia los demás.